Bueno, todos los meses los trabajadores y los patronos contribuyen al régimen obligatorio de pensiones, al famoso ROP. Y la pregunta que aquí nos hacemos todos es, ¿cuándo iremos a recibir y cómo iremos a recibir el ROP? Justamente hoy está con nosotros el economista don Douglas Montero, quien nos va a ayudar a inspeccionar, pudiéramos decir, este tema. Muy buenos días, don Douglas, bienvenido. Muy buenos días, Patricia, muchas gracias por la invitación y espero poderle ser de ayuda en este tema del ROP. Definitivamente, examinémoslo a fondo y quizá para arrancar, cuéntenos para que nos quede muy claro, ¿verdad? ¿Cuánto dinero nos rebajan a nosotros como trabajadores y cuánto dinero es lo que contribuye el patrono en este caso? Sí, bueno, el régimen obligatorio de pensiones fue creado en el año 2000, ¿verdad? Y precisamente lo que se quería en ese momento era darle sostenibilidad a la pensión que iba a tener que vamos a tener todos nosotros en el momento en que nos jubilemos. Eso es un 4.25% que se rebaja a los aportes que hacemos a la Caja Costarricense del Seguro Social. Todo el dinero que es, todos los salarios que están reportados a la caja se les rebaja el 4.25. ¿Y eso de dónde viene? Se hizo una redistribución de cuotas. Un 1.50 es de lo que se pagaba antes al INSS y al INA. Un 1.5 es la devolución del Fondo de Capitalización Laboral. Un 0.25 se coge del aporte al Banco Popular y un 1% se coge del aporte de ahorro obligatorio que hacemos todos los trabajadores al Banco Popular. Entonces es un 4.25%. 4.25%. Ahora, don Douglas, ¿afecta el hecho de en cuál operadora estoy haciendo el ahorro mío del ROP? Porque uno puede elegir, ¿verdad? La operadora en la que quiera que le manejen estos dineros. ¿Impacta de alguna manera diferente cuál elija? Bueno, vamos a ver. Cada operadora de pensión, en Costa Rica las opciones de inversión están muy limitadas y la mayoría de operadoras de pensiones invierten en bonos de gobierno. Por lo tanto, uno podría pensar que no habría mucha diferencia. Algunas de ellas sí tienen otro tipo de inversiones, invierten en fondos inmobiliarios o invierten fuera de Costa Rica. Sin embargo, yo podría decirle que la mayoría de fondos de pensiones tienen rendimientos muy similares y no va a afectar muchísimo en donde yo tenga mi pensión. La gestión de cada una de ellas es pública y se puede ver en la página de la SUPEN. Todos podemos entrar ahí, revisar cuál es el rendimiento, la rentabilidad que tienen las operadoras de pensiones y podemos decidirnos cambiar en el momento en que queramos. Ahora, si yo en esa revisión, digamos que haga, me cambio, decido cambiarme de operadora, ¿pierdo dinero? No. La ley establece que hay una libre transferencia. Lo único que tiene que hacerse es que se puede hacer cada mes. Ahora, no es conveniente que usted esté saltando, ¿verdad? Paso de esta operadora a esta otra operadora, porque aquella no me gustó, porque aquella no me dieron el estado de cuenta cuando quería, porque me atendieron mal el teléfono, ¿verdad? Hay operadoras de operadoras y aquí en Costa Rica tenemos varias operadoras de pensiones. Mi recomendación es que vayan y vean los rendimientos. Si usted está conforme con los rendimientos que le están dando, pues ahí se queda. No hay pérdida a la hora de pasarse. Si usted está en la operadora, vamos a decir, la operadora A y se quiere pasar a la operadora B, usted simplemente va a la operadora A, firma el documento de transferencia y luego el próximo mes ya usted va a estar en la operadora B. No hay ninguna pérdida. Lo que sí le podría decir es que si en ese momento sucede alguna situación en el mercado y los precios de los activos que están dentro del fondo cae, entonces eso va a afectar, va a impactar la inversión que se tiene el fondo y por lo tanto las participaciones que usted tenga, pero no es por la administración de la operadora per se, sino por una situación de mercado. Ahora, ¿qué pasa con el desempleo, por ejemplo? Si de repente renuncio o si de repente me despiden del trabajo, ¿verdad? ¿Hay alguna posibilidad de tener acceso al ROP o al FSL? Bueno, al ROP no, porque el ROP es un fondo, como le digo, de jubilaciones y está diseñado para ser un complemento a la pensión básica que vamos a tener a través de alguno de los regímenes, ya sea del IBM, del magisterio o alguno de esos. Lo que sí podemos accesar en caso de despido o de rompimiento de la relación laboral con el patrono es el FSL. Y el FSL, el Fondo de Capitalización Laboral, fue diseñado para eso,
para que nos sirva de ayuda en momentos en que dejamos de trabajar o nos despiden. Y entonces ese fondo que tenemos ahí, cada 5 años el trabajador lo puede recoger. Aquí es muy importante porque precisamente ese fondo fue creado para esa situación que vos decís. ¿Qué pasa si no tengo trabajo? ¿Qué pasa si me estoy quedando varios meses? Entonces, ese fondo deberíamos de recordar que es para eso y no es para irlo a retirar, como ha pasado la mayoría de las veces, ¿verdad? La gente va, lo retira, se queda sin trabajo, va, lo retira, lo gasta en 1000 cosas y después se queda viendo para el ciprés, como decimos, porque no tiene entonces de dónde tomar. O sea, ese podría ser un ahorro que nos sustentara, digamos, en esos casos en que no tenemos un ingreso mensual. Definitivo. Pero la realidad es otra, que lo retiramos cada 5 años pensando en algo en que podamos invertir o gastar, ¿verdad? Definitivamente, ese es el problema, ¿verdad? Que no pensamos, el tico es muy dado a no pensar en el mañana, ¿verdad? Mucha gente dice, si me muero mañana, ¿qué me llevo? Entonces mejor me lo gasto hoy. Para mí eso es una forma tal vez un poco pesimista de ver la vida, porque ¿qué pasa si mañana no me muero? ¿Y con qué voy a vivir si lo que tenía para vivir me lo gasté hoy? Ahora, don Douglas, los que aportan de manera voluntaria a la caja, ¿verdad? Lo que pagamos voluntariamente mes a mes, cotizamos de esta manera, ¿eso aporta al ROP o ahí no hay ROP? No, el ROP, como le decía al principio, se compone de los aportes reportados a la Caja Costarricense de Seguro Social. Este es un régimen definido solamente para trabajadores asalariados. Entonces, si usted aporta voluntariamente a su fondo de pensión o a cualquier otro sistema de ahorro que usted tenga, eso es voluntario, no es para un asalariado. Entonces, si usted aporta voluntario, no va al ROP. Más bien, en algún momento, el actual superintendente de pensiones creo que le ha pensado en que uno como trabajador independiente pueda cotizar a su fondo, a este fondo de pensiones. ¿Por qué? Porque puede ser que yo haya trabajado durante muchos años en una empresa, ahí tenía mi fondo, mi ROP, pero después me vuelvo trabajador independiente y ya dejo de cotizar porque no puedo seguir cotizando. Bien, don Douglas, ya se están generando las preguntas de nuestros televidentes y precisamente una que es recurrente, ¿verdad? Es, ¿por qué cuando yo me pensiono, me jubilo, no me dan el 100% del ROP para yo poder gastármelo, invertirlo en vida? Porque muchísima gente dice, bueno, es mi ahorro y a lo mejor no lo voy a poder disfrutar todo, ¿verdad? Bueno, básicamente, repito, el ROP fue creado como un mecanismo de complemento a la pensión que la persona va a recibir. La pensión del régimen básico, digamos, o sea, es la pensión que se recibe del IBM, sí, de la caja. Y el ROP está diseñado para que entre un 15 y 20% de los salarios que recibía la persona o que recibimos nosotros cuando estamos trabajando venga a suplir eso, ¿verdad? Ese 15-20% creo que es algo que a uno tendría que revisar, pero lo que sí le digo es que la idea de ese fondo es que sea un complemento a su pensión en el futuro. No es para que usted lo gaste en reparaciones de su casa o en viajes o en otras cosas. Estoy de acuerdo en que fue un ahorro que se hizo durante muchos años. Pero no podemos pensar en que precisamente como fue un ahorro de muchos años, yo no me lo puedo gastar en unos cuantos años. La gente insiste, es increíble la cantidad de gente que nos está escribiendo en este momento por WhatsApp y lo que dicen es que yo quiero disfrutarlo en vida, quiero disfrutarlo yo, no que a lo mejor ahorré toda la vida y bueno, usted dice ser pesimistas, pero a lo mejor, ¿verdad? Es que qué difícil. Ahora, hay otro televidente que también nos escribe y nos pregunta, yo ahorré, no me especifica cuánto tiempo, ¿verdad? Pero pagó a la caja, cotizó. Lo que pasa es que ahora ya se va fuera del país, por el resto de su vida, se va a trabajar afuera, ya no va a seguir cotizando y que si él puede retirar ese dinero o qué pasa con ese ahorro que hizo. Bueno, esa es una buena pregunta y creo que tal vez es una situación muy particular que no está, digamos que no está tipificada dentro de lo que la norma dice. Creo que esta persona debería de acudir a su operadora de pensiones y hacer la consulta, ¿verdad? Porque es un caso particular, de ahí él se va y ya no va a estar más aquí. Muy diferente a si la persona
pues como le decía, deja de trabajar, entonces lo que pasa es que deja de cotizar a ese fondo, pero él sigue viviendo en Costa Rica, entonces tiene que esperarse hasta cumplir sus cuotas o la edad de pensión para comenzar a retirar su fondo de pensiones. O sea, uno si deja de trabajar hay que esperar hasta que toque, no es que, ¿verdad? Y aunque esté sin trabajo, da lo mismo. Así es, tiene que esperarse. Ok, tenemos a otra televidente, doña Anita. ¿Cómo le va, doña Ana? Doña Ana nos hace una pregunta específica. Dice que si en el caso de que ella se pensionara, pero desafortunadamente fallezca, ¿verdad? Si los hijos tienen acceso a ese ROP inmediato, porque ella dice, bueno, en todo caso a mí me gustaría que mis hijos tuvieran acceso a ese ROP. Pero doña Ana dice que al marido no. Entonces, ¿hay alguna manera? ¡Qué pena! Doña Ana, bueno, pero eso es una realidad. Y ella dice, bueno, ¿puedo yo escoger además a quién se lo dejo? ¿O cómo funciona eso? Bueno, vamos a ver. El régimen básico, que es el régimen de la caja, establece desde el principio quiénes son los beneficiarios en caso de muerte, ¿verdad? Entonces hay varias formas. Si yo estoy casado, mis beneficiarios serían mi esposa, mis hijos. Si no estoy casado y tengo una relación de más de 3 años con una persona que es notoria, pública y un montón de cosas, entonces esa persona va a recibir. Si estoy divorciado y pago pensión alimenticia, entonces esos van a ser mis beneficiarios. Si no hay, digamos, ese tipo de beneficiarios que ya la ley contempla, en el caso, digamos, o sea, la ley, no lo que yo quiera. No, en el caso, digamos, de doña Ana, ¿sí? El marido es beneficiario. O sea, quiéralo o no quiera. ¿Ve cómo se complica el asunto? No, porque es que eso es parte, digamos, eso es uno de los temas en toda esta discusión que ha habido sobre si el ROP se le entrega a quién, ¿verdad? Una de las debilidades que yo creo que tiene el sistema es que el sistema no, la propuesta que se está haciendo es que yo puedo escoger un beneficiario por encima de los beneficiarios que ya la ley dice. Ajá. Porque como dice la señora, a mí me gustaría que sean mis hijos los que reciban esto. A mí también me gustaría que mis hijos, mi esposa sean las que reciben mi pensión. Pero cuando yo puedo decidir que entonces en lugar de que sean mis hijos, mi esposa o lo que sea que va a ser fulanito de tal, mi sobrino, alguien podría decir, ¿pero por qué? O alguien puede decir, bueno, mire, es que no quiero que sea ninguno de estos y que sea cualquier otra persona. Eso es parte del proyecto que se está discutiendo, donde yo puedo definir un beneficiario. Okay. Pero la ley lo que dice es, estos son los beneficiarios al momento de la muerte. ¿Se reparte el marido y los hijos o es que el marido recibe el 100% de la pensión? No estoy absolutamente seguro, claro, ¿verdad? Okay. Pero creo que es más o menos como un 70% al cónyuge y el 30% entre los hijos, ¿verdad? Ya sea 1, 2, 3, 10, no sé, pero es más o menos un 70-30 lo que establece. Si no hay ninguno de esos, entonces nos vamos al fondo de pensiones, en la operadora que tenemos, y en esa operadora yo sí puedo haber designado beneficiarios, pero esos beneficiarios accesan ese fondo hasta después de que se cumplan los que la ley establece primero. Ok. Nos escribe otra persona y nos habla de que tiene 44 años, tiene 25 años de trabajar, ¿verdad? Y de cotizar a la caja. Y bueno, no encuentra por el momento trabajo, lo acaban de despedir. Y el temor de él es perder ese ahorro, ¿verdad? No, el ahorro nunca lo va a perder. El ROP es suyo, es mío, es de cualquier empleado. Él no lo va a perder nunca. Lo que pasa es que la edad de jubilación viene o por edad o por número de cuotas, ¿verdad? Entonces, él no puede acceder a su fondo de pensión hasta que no se cumplan una de las dos, o el número de cuotas o su edad de jubilación. En ese momento lo que le puede venir a ayudar es el FCL, porque si él tuvo ese FCL y tuvo tiempo de recogerlo cada 5 años, pues y hubiera hecho un uso adecuado de eso, hubiera pensado en el futuro, tal vez hubiera ahorrado eso, y en este momento eso le podría servir de tabla de salvación, digamos. Don Douglas, aquí hay una pregunta y que me genera a mí más dudas todavía, porque esta muchacha dice que el papá falleció hace 6 años y la verdad que ella nunca accedió al ROP, ¿verdad? Que si ella puede en este momento ir a buscar ese ahorro y poder tener ese beneficio. O si es que nadie lo reclama, hay un punto donde se pierda. ¿Cómo funciona esto? No, el ROP, como le decía, no se pierde, ¿verdad? Y hay beneficiarios establecidos, hay tal vez un mito
urbano que dice que si uno no lo reclama se lo deja al Estado. Exacto. ¿Verdad? Eso es un mito. Si la persona falleció, como le digo, ya la ley establece una serie de beneficiarios. Pero el beneficiario debe ir a reclamarlo y hacer el papeleo. Es decir, nadie nos va a llamar a decirnos, mire, aquí está su ahorro. O sea, ¿verdad? Yo creo que nadie te va a llamar para decirte, mira, aquí hay una platilla, Patricia, venía a recogerla. Exacto. No. ¿Y 6 años después será posible? Yo creo que no tiene un plazo, hasta donde yo entiendo, no hay un plazo de vencimiento para el reclamo, porque ese dinero no es de nadie más que del papá de ella. Nadie más que del papá de ella. Ahora, lo que puede pasar, ¿verdad? Pero ya estamos haciendo un juicio de valor. Sí. Yo no sé si hay algún vivillo, ¿verdad? Algún hermano. No que sé, ya lo había. Ella es hija única. Ah, bueno, no, entonces no hay forma. Entonces, los beneficiarios, si el señor estaba casado. ¿Dónde se acerca? Se debe de acercar a la Caja Costarricense, al Departamento de Pensiones, diría yo. Porque ella tampoco sabe en dónde, en cuál operadora de pensiones tenía su papá. Exacto. Eso es algo importante. Si yo empiezo a trabajar en algún lugar, ¿verdad? Yo tengo que buscar la operadora, elegir la operadora en la cual se va a depositar mi ROP. Si yo no elijo ninguna, por default, voy a la operadora de la caja del seguro, ¿verdad? Entonces, en esa operadora de la caja, si ella no sabe dónde estaba, tal vez ella podría ir a la operadora de la caja y preguntar, mire, mi papá, los datos, y ahí comienza, y su ahorro se lo van a dar porque no es de nadie más que de su papá, y solo tienen acceso en un primer momento la mamá de ella y ella. Don Douglas, las consultas se siguen generando, se nos fue el tiempo, pero estoy segura que nos vamos a volver a reunir para seguir evacuándole a todos nuestros televidentes sobre el ROP, el FCL, pero le agradecemos su tiempo por haber venido a compartir con nosotros. A ustedes muchas gracias y cuando tengan gusto. Que pase un feliz día.